Buenas noches compañeros, el día de hoy voy a continuar con la serie de videos que he venido trabajando en AWS, básicamente los servicios de API Gateway y funciones Lambda. Hay un par de funcionalidades que me llamaron mucho la atención dentro de todo ese mundo que rodea como tal estos servicios, porque realmente son muchas las configuraciones que obviamente voy a seguir trabajando a lo largo de estos videos, pero hoy voy a enfocar este video en dos cositas fundamentales que son variables de etapa y lo relacionado a variables y versiones en Lambda. Normalmente, no sé si ya se han preguntado cómo hacen o cómo se hace para manejar todo lo relacionado al versionamiento y al manejo de entornos como tal. ¿Sí? Cuando hablo de manejo de entornos es desarrollo, preproducción y producción, que son como los más conocidos o los más nombrados. Entonces, antes de eso, ¿qué es una variable de etapa? Pues de acuerdo como tal a la documentación de AWS, pues básicamente una variable de etapa son pares de nombre-valor, ¿sí? Entonces acá tengo el ejemplo, pues hay un nombre que tiene la variable y pues el valor que corresponde a esa variable. Que pueden definir X atributos que de configuración asociados a una etapa de implementación. Entonces, en los videos anteriores les expliqué cómo se hacía la implementación de una etapa cuando se configuraba como tal estas APIs. Actúan como variables de entorno y se pueden usar en plantillas y configuraciones y las plantillas de asignación de API. Entonces esto es básicamente lo que nos indica es que podemos configurar esas variables y asociarlas como tal a una etapa, y esta etapa toma ese valor y se va como atributo para después ser llamados como tal cuando se vaya a hacer como tal la implementación y el consumo de estas APIs. Entonces, digamos, una de las ventajas de estas dos propiedades es que las variables de entorno y los alias nos permiten manejar diferentes entornos sin necesidad de crear más funciones lambda. O sea, realmente eso es lo que se soluciona con esto. Entonces, básicamente, al implementar variables de etapa y alias en las funciones lambda, pues lo que me evita es que tengo que estar creando otra API para, digamos, si tengo un ambiente de desarrollo, pues me evita tener que crear otra API, tener que volver a crear otra función lambda. Si tengo una versión de preproducción, me evita tener que volver a crear otra API para ese ambiente y otra función lambda para el ambiente preproductivo. Entonces, digamos, acá podemos gestionar todos esos entornos haciendo uso de una sola función lambda y de solo una API como tal, de API Gateway. Entonces acá hay una breve explicación de las versiones. Entonces acá, ¿qué indico? Una versión es cada actualización que hacemos al código fuente y esta se compila. Entonces, cada vez que yo genero una actualización, no sé, coloco un punto y coma, agrego una linecita de código y compilo esa versión y la compilo, él me genera como tal esa versión, ¿sí? Entonces son secuenciales, entonces es 1, 2, 3 y se va llegando el versionamiento. Eso se llama, o eso se entiende como versión en lambda. No permite versionamientos personalizados, sino que son como tal secuenciales. Y los alias básicamente son punteros. Entonces, ¿qué es un puntero? Ahí tengo una breve explicación de dos tablitas. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, varias versiones, de 1 a 10, 20 versiones. Y el alias simplemente me indica, en este ejemplo, por ejemplo, producción, que es el alias. Entonces él apunta a la versión 001. O en el caso del alias dev, que es desarrollo, él me apunta a la versión 005. Entonces, esa es como la diferencia. El versionamiento y los punteros y el alias como tal. También es importante saber que cuando se configura y se despliega por defecto, si no se hacen este tipo de configuraciones, cuando se configura el API Gateway, él toma por defecto la última versión, ¿sí? Entonces también es importante saberlo. Entonces en este laboratorio que en este momento vamos a hacer, para el tema de las lambda se van a crear dos alias que van a apuntar a diferentes versiones, ¿sí? Entonces, como paso inicial se va a crear una versión y las dos alias van a ir a la última versión. Paso seguido,
se va a crear otra versión y el resultado es que producción va a quedar con la versión 1 y desarrollo va a quedar con la última versión, o sea, la de desarrollo. Entonces digamos acá lo que les explicaba ahorita, cómo hace API Gateway para saber a qué versión tiene que apuntar. Entonces para esto, como tal, Amazon lo soluciona a través de las variables de etapa, donde básicamente lo que hago es que cuando implemento la etapa, le creo esa variable de etapa. ¿Para qué? Para que yo no tenga que configurar directamente, decirle, ahorita les muestro, esta es mi lambda, no configuro, no apuntarla en concreto, sino de que él coja esa variable y de acuerdo al consumo que se haga desde el endpoint, él sepa a qué versión tiene que apuntar. Entonces, en este laboratorio, ¿qué se va a hacer? Entonces, se van a configurar dos versiones, dos alias en las funciones de lambda, en la función lambda, y en el API Gateway se van a implementar dos etapas, una que se va a llamar prod y una que se va a llamar dev. Y en estas dos etapas, como tal, se van a configurar las variables de entorno, las variables de etapa, ¿sí? Que básicamente, y estas variables de etapa, de acuerdo al consumo que se haga desde el endpoint, él me va a indicar cuál va a ser el alias de la función lambda correspondiente, y el alias de la versión correspondiente de lambda pues nos va a invocar la versión. Entonces pues la versión tendrá pues su lógica. Cada versión va a tener su propia lógica independiente y la idea es poderlo mostrar en el laboratorio. Cabe resaltar que todo esto se hace directamente desde la capa gratuita de AWS. Esto no genera costos adicionales. Entonces lo primero que debemos tener es como tal la función lambda creada. O sea, ya en videos anteriores expliqué cómo crearla. Y en el paso 1 lo que vamos a hacer es crear un alias. Entonces en este caso vamos acá a la pestañita acciones, crear alias. Entonces el primer alias que vamos a crear es dev, acá en la descripción desarrollo. Y voy a decirle que este va a tomar la última versión. Y guardo. El segundo paso es crear el segundo alias de acuerdo pues al documento que les presenté. Entonces para esto volvemos a básico, pues al nombre de la función lambda, y damos crear alias. Vamos a colocarle producción de producción. Entonces, de acuerdo al documento, en este primer paso, ambos van a tener la última versión. ¿Por qué? Porque hasta el momento no tengo otra versión. Entonces, el paso inicial es crear dos alias y ambos apuntando a la última versión. Guardar. Listo. Entonces, en este momento ya tengo dos alias creados, apuntando a la última versión. Si yo llego acá, coloco alias, me indican que ambos apuntan a la última versión y ahí está como tal la descripción. Entonces, de acuerdo al laboratorio, el paso seguido es publicar una nueva versión. Entonces, para esto vamos a acciones, publicar nueva versión. Vamos a colocarle acá que esto va a ser el elemento de producción. En la descripción voy a decirle publicar. Entonces, si nos damos cuenta, acá nos indica la versión 1. Cada vez que yo creo una versión, esto se va incrementando. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar el alias pro a esta versión 1, que va a ser la versión producción. Entonces, en este caso, nos devolvemos acá en básico, que es el nombre de la función lambda. Vamos a alias
seleccionamos el alias Pro, decimos editar, y en editar nos aparecen las versiones. Entonces acá le voy a decir 1, le digo guardar. Listo, entonces ya tengo alias Pro y esta apunta a la versión 1. Ahora voy a hacer un pequeño código un pequeño cambio en el código fuente como para hacer diferenciar las dos versiones. Entonces volvemos acá y damos clic en la función como tal. Vamos al código fuente. En este caso pues está el Node.js y cambiamos. Esto va a decir versión de. Listo, entonces voy a decir que desplegar. Ok. Entonces acá la manera fácil de probar y de diferenciar la última versión con la versión 1 que fue la anterior. Vamos acá, nos paramos en esta parte que es el nombre de la función, vamos a alias, seleccionamos el alias y él acá nos da la opción de probar. Entonces yo le digo probar, él me dice hello from Lambda. Esto porque es la versión de producción. Ahora, ¿cómo probamos la versión de desarrollo? Igual, vamos a básico, seleccionamos el alias que está por defecto, trae la última versión, que es la que tenemos configurada. Si la queremos cambiar, la podemos hacer. Vamos a editar y acá le decimos no, ya no quiero la última versión, sino la versión X. Podemos hacer. Entonces, simplemente vamos a probar y ya nos sale hello from Lambda versión de. Entonces, digamos, con eso diferenciamos las dos versiones. Última versión que es desarrollo y versión producción. Este sería el primer paso. El segundo paso es configurar ya como tal las variables de etapa en el API Gateway. Entonces para eso ya debemos tener como tal una API creada y ya les explico cómo es la configuración. Entonces vamos acá, ya tengo un API, vamos a trabajar con este, se llama get. Listo, entonces acá simplemente lo que voy a hacer es crear el método. En el método, en la solicitud de integración, decimos que la función lambda, pero entonces acá viene lo que les indicaba. La idea es que esto no consuma directamente la función lambda, sino que acá se van a configurar como tal las variables de etapa. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es decirle que la función lambda se llama básico, dos puntos, y entre paréntesis stage punto lambda alias. Hasta es un paréntesis, estos son corchetes. Listo, entonces ahí vamos, estamos definiendo como tal. Entonces esto básicamente que dice que cuando ahorita nos damos cuenta que cuando tengamos el endpoint, básicamente nos va a tomar lo que nosotros le enviamos desde la URL. Listo, y finalmente lo que hacemos es darle acá clic. Esto es importante, esto
Solo indica la documentación de Amazon, que toca abrir el CLI de AWS y ejecutar estos comandos. Ahí lo que entiendo es que se toma ese valor, se copia y acá se tiene que cambiar. Esto yo lo elimino cuando termine el laboratorio básico y el nombre de la como tal el alias dev. Listo, tanto para dev como para producción. Después de eso ir a abrir el CLI. Entonces acá lo que hacemos es abrir acá esta ventanita y esperar a que cargue. Listo, entonces vamos a copiar y a pegar. Listo, y ahí inicialmente nos generó un error porque tenía un espaciecito acá. Hacemos lo mismo con la otra. Simplemente vamos acá y colocamos el otro alias, y el otro alias se llama prop. Y listo. Digamos ese es el siguiente paso. Ahora configuramos, es ir a variables de etapa y configurarlas. Entonces para esto vamos a crear dos etapas, una que se llama dev y una que se llame prop. Entonces para esto simplemente tenemos API Gateway, tenemos acá el método, ahí tengo ya unas etapas, voy a eliminar esta como para hacer el ejercicio completo. Eliminar esta etapa. Uy, ¿qué pasó acá? Pues, bueno, eliminemos esta por el momento. Ok, está asociada a un dominio. No, entonces no voy a eliminar esto. Vamos a crear dos etapas. Esta no la vamos a tocar. Vamos a crear una que se llame producción. Entonces vamos acá. Vamos a implementar el API. Voy a decirle nueva etapa. A esta le voy a colocar dev. Description. Etapa desarrollo. Listo. Entonces esto va a decir que esta es la última versión. Y le voy a decir simplemente implementar. Listo, entonces ya tengo la etapa dev. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Entonces, para que todo esto funcione tenemos que configurar acá, ir a etapas, la etapa que acabamos de implementar, variables de etapa. Acá tenemos que agregar esta variable, pues esta la documentación indica que tiene que ir así, y con el valor dev. Esto hace como un mapeo por debajo. Le decimos OK. Listo. Entonces el siguiente proceso es crear la etapa producción. Entonces acá vamos a crear la etapa producción. Le colocamos el nombre producción. La fecha como tal de la implementación. Acabé de seleccionar la última implementación que hice, que fue la que acabé como tal de mostrar. Si quisiera implementar esta etapa con otra implementación, lo podría hacer. Bueno, vamos a hacerla con la última, pues para seguir como tal el proceso. Le digo crear. Listo. A esto vamos a hacerle absolutamente lo mismo que hicimos con la otra etapa, que decir variables de etapa, agregar, y a este le coloco
Entonces él está haciendo el mapeo de las dos etapas. Entonces básicamente acá él ya sabe cuál es el alias que está haciendo, al cual tiene que, a qué alias tiene que apuntar cuando se haga como tal el consumo. Listo. Entonces ahí tendríamos la segunda etapa. Entonces digamos ahí ya básicamente tenemos implementado esto que tenemos acá, que es el laboratorio. Entonces tenemos versión 1 y última versión. Entonces en versión 1 está la versión de producción, última versión va a ser la versión de desarrollo. Tenemos un alias llamado dev y un alias llamado pro. Entonces esto apunta a versión 1 y a última versión. Tenemos un API Gateway configurado donde se tiene configurada una etapa producción y una etapa desarrollo. Y a eso se le configuró como tal las variables de etapa. Ahora el paso final es realizar como tal el consumo y ver cómo funciona el proceso. Antes de hacer las pruebas como tal de los endpoints, vamos a revisar acá que desde los recursos esté funcionando bien como tal el método. Entonces venimos acá al método get que desplegamos, venimos acá a prueba, y él acá cuando ya se tiene configurado en las etapas, las variables de etapa, en cada una de las implementaciones, cuando yo llego acá y hago la prueba, él automáticamente ya me dice lambda alias. Entonces para ver, le digo probar, se me retorna la versión correspondiente a desarrollo. Si le digo pro, le digo pruebas, me retorna la versión de producción. Ahora paso seguido es validar que efectivamente la configuración y los endpoints funcionan correctamente. Entonces es muy sencillo, vamos acá a etapas, en el caso de developer damos clic acá y él me retorna hello from lambda versión de desarrollo. Ahora vamos a abrir producción, ejecutamos hello from lambda. Entonces de esta manera el desarrollo se concluye de una manera exitosa, donde haciendo uso de una sola función lambda y una API y una función en API Gateway configurada, podemos tener, como está demostrado en el laboratorio, diferentes entornos. Vamos a tener desarrollo, podemos tener producción, podemos tener preproducción y los entornos que se quieran, siempre y cuando se tenga la correcta configuración. Acá también es importante, que esto es un error común, creo que me pasó, y es que esto tiene que ir, la L, la primera letra es minúscula. Si esto está mal, cuando vayan a generar la implementación, ejemplo, vamos a ver cuánto se demora. Esto se me demora unos segundos en actualizar. Entonces, ¿qué pasa? De que si esta variable está mal, automáticamente me va a generar un error en el momento de realizar como tal la consulta desde pruebas. Acá digamos, si yo quiero enviar otro alias que no tengo configurado, él me va a retornar un error interno del servidor. ¿Sí? Y acá pues toca empezar a hacer como un análisis del log. Entonces esperamos un segundo a ver si esto siempre se demora unos segundos. Listo. Entonces si esta variable de etapa no está bien configurada, realmente este valor lo da como tal la documentación de Amazon, que tiene que ir así. Es lo que lee en la documentación. Entonces este valor tiene que ser bien configurado para que él pueda realizar el mapeo correcto.
y cuando se haga como tal la prueba, entonces acá se le coloca prod para el caso de que necesitamos que vaya como tal la versión de producción y en caso de versión de desarrollo. Listo. También hay cosas importantes, y es que cada vez que uno hace una implementación, él tiene acá su historial. Entonces, en este caso la implementación actual es esta, la que tiene el chulito. Entonces, cada vez que uno hace cada vez que yo, por ejemplo, hago un cambio acá en la configuración. Entonces, por ejemplo, solicitud de integración. Entonces, un ejemplo, quiero realizar un mapeo en la plantilla, quiero hacer una integración proxy. Cualquier cambio que yo haga acá, autorizadores, panel, para que ese cambio surja efecto tengo que implementarlo. Entonces es importante que cada vez que se haga una implementación sea bastante descriptiva. Con eso cuando estemos acá y querramos como tal volver a una versión anterior, una implementación anterior, en la descripción tener bien claro a qué corresponde esa implementación. Y en un próximo video voy a hablar sobre lo que es una versión Canary. Eso también es interesante. Porque es interesante porque prácticamente es como colocar en producción una versión previa, pero con un porcentaje limitado de peticiones que llegan a esa versión Canary. Es como decirle, tengo mi versión actual y a esa versión le digo que le llegue el 90-95% de peticiones y un 5% me le llegue la versión Canary. Entonces básicamente eso que hace que ese 5% es como realiza como una prueba en producción, pero que no afecta a todos los clientes, sino a una pequeña porción que yo quiera. Entonces, a medida de que se van realizando pruebas y que uno ve un comportamiento adecuado, uno puede ir aumentando ese porcentaje para que vayan llegando peticiones hasta que llegue a un 100% y se cambie esa versión Canary a la versión de producción. Y eso también es un ejercicio que voy a hacer en un próximo video. Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Feliz noche.